Igual, empiezo por dar un disclaimer. Esto lo organizamos bastante en este momento. No llegué a prepararme mucho, así que espero que no sea un desastre. Pero la idea también es que sea un poco más desestructurado y que sea más hands-on. Ayer preparé una listita de links que les pasó Lucía. Como algunos no llegaron a verla, no llegamos a mandarles invitación a tiempo, les pongo acá el link. A ver, ¿dónde está? Aquí está el link. Tengo tantas ventanas abiertas. A ver, ahí. El resto que lo recibí antes, no sé si tuvieron oportunidad de llegar a leer un poco. Son links a la documentación oficial más que nada, pero elegí las cosas más relevantes y adaptadas para una introducción. Si no lo leyeron, les recomiendo que le peguen una mirada luego, porque eso seguramente van a tener muchas preguntas. En todo caso, bueno, todas las preguntas que tengan ahora, estaría bueno que las hagan cuando empecemos. Si no, luego me mandan un mensajito por chat o lo que sea. Bueno, para empezar, ¿alguien tiene ya consultas o dudas iniciales? Así despejamos eso. Nada. Bueno, yo voy a compartir una ventana así, a ver, mostrando cosas. Voy a empezar por hacer una muestra un poco general de Prometheus y los distintos componentes y después tratar de ver un poco de cosas de código. Ay, perdón. Fumando mucho. ¿Dónde está? A ver, compartir pantalla. Aquí, window. Bien. Bueno, esta es la parte que todos ya conocen, me imagino, Grafana. Que como comentaba el otro día en la charla más general, Grafana es nada más que un frontend. Grafana, de hecho, originalmente no fue hecho para Prometheus. Es una empresa que se creó unos años después que Prometheus, pero originalmente creo que era para otro sistema de monitoreo, no me acuerdo. Lo que tiene bueno es que soporta un montón de backends distintos. Acá les voy a mostrar la interfaz que creo que no todo el mundo la puede ver, puesto de configuración, donde se configuran los backends. Y acá, como pueden ver, ¿están viendo mi pantalla? ¿Se ve bien mi pantalla? Sí. Está configurado un backend de Prometheus y uno de MySQL. Este MySQL es el que está usando Rufi para hacer unos dashboards sacando data directamente de tablas de MySQL. Hay un servidor Prometheus que es Jameson, podría haber varios que tengan información completamente distinta. Y uno puede también configurar luego otro tipo de fuentes de datos, que es algo que de hecho después quiero mirar para ver si podemos poner soporte para, no Kibana, sino Logstash, porque con Grafana se puede hacer básicamente lo mismo que se hace con Kibana, hablando con el backend que usa Kibana, que es Logstash y Elasticsearch. Como ven, tiene Graphite, OpenTXDB, Influx, que son sistemas de monitoreo. Está Loki y Elasticsearch para logs. Y un montón de otras herramientas. Distintas bases de datos, se puede meter el SQL Server, etc. Amazon, bla, bla, bla. Pero bueno, sí, esto para decir, Grafana no sabe mucho de Prometheus. Tiene algunas cosas específicas, pero en general es una cosa genérica. Grafana lo que hace es permitirte armar una página web fácilmente donde decís, bueno, acá pongo un gráfico, acá pongo una tablita y los datos sacarlos de tal lado con tal query. Luego acá los dashboards que hay. Por ejemplo, vamos a ver uno de transporte, que son los más básicos, que este está trayendo datos de Prometheus de máquinas, del hardware.
Y tenemos después otro que saca de MySQL, que, a ver, ¿dónde está? Browse. ¿Cuál era? Este, espera. A ver. Sí, está. Este saca información de MySQL. Como ven, no hay mucha diferencia entre uno y otro, hasta que voy a editar el panel. Es que cuando miro la query, ¿ven? Es una query SQL. Que está sacando información de MySQL de Lorca. Grafana, ven, tiene un montón de opciones de cuestiones gráficas, de presentación, de cómo armar el gráfico. Y después acá en esta caja de texto, ahí es texto libre, donde uno pone la query y que eso se manda tal cual al backend. Todo esto para decir que todo lo que hacemos en Grafana, en realidad, también lo puedo hacer directamente con Prometheus. Grafana es solamente el frontend. Entonces, a lo que les quiero mostrar... acá tengo que estar de VPN. Bien, esta es la interfaz web de Prometheus, que es una interfaz muy básica. No está pensada para ser usada así como todos los días. No, originalmente sí, pero desde que existe Grafana como que ya no le dieron mucha más bola a la interfaz web. Se pueden ver las alertas que tiene Prometheus configuradas. Acá en Graph hacer grafiquitos y queries a mano. Y después ver toda la información del estado. Por ejemplo, ver de dónde está levantando información. Y este Prometheus, el de Jameson, tiene configurados, son como 250 servicios que está levantando. Tanto los entails de los vendors, que sacan información del robot a partir de los logs, información de MySQL, los node exporters, que son los que nos dicen información sobre el hardware, etc. Y después la otra parte que tenemos, que también mencioné el otro día, muy por arriba, es el Alert Manager. No tenía clave. No me acuerdo. Con clave. Mira. Bueno, decía mostrar la UI del Alert Manager, pero no la tengo configurada, me la olvidé. Esto normalmente tiene una UI que permite ver las alertas y manejar cosas como silencios y bueno, básicamente eso. Silenciar alertas y poco más. Esto no lo comenté mucho el otro día, pero lo que sí comenté importante que es que Prometheus hace básicamente una función, que es recolectar datos y grabarlos y permitir y hacer queries, nada más. Todo lo que es presentación lo delega a Grafana, todo lo que es manejo de alertas lo delega a esta otra herramienta que es el Alert Manager. Que probablemente le está diciendo, hay una alerta para tal servicio con tales parámetros, fíjate qué haces. Y el Alert Manager tiene una configuración, es donde, bueno, acá no lo puedo mostrar, pero dice, le dice, bueno, manda un mensaje por Slack, manda un mail, manda un pager, etc. Pero nada, esto no es todo, esto es solamente muy por arriba, los distintos componentes. No importa mucho para lo que vamos a hablar hoy. Lo que yo quiero hablar y explicarles es un poco cómo se organizan los datos, que es necesario que lo entendamos, para lo importante que es cómo modificamos aplicaciones para que provean data a Prometheus. Entonces, si yo acá en los targets estos, que es los servicios que Prometheus está levantando, yo clic en alguno de ellos, por ejemplo, a ver qué es esto, MySQL. Vamos a mirar Big Data 2, MySQL. Esto es lo que publica
el servicio está corriendo en Big Data que exporta datos de MySQL. Y acá es literalmente lo que ve Prometheus. Es un servidor web, en este caso se llama MySQL Exporter, es un programa hecho en Go que se conecta a MySQL, hace unas queries para levantar estadísticas y las presenta en la manera que Prometheus espera. La manera que Prometheus espera es esto, es un formato de texto muy sencillo donde hay una lista de métricas que tienen, como esta, que tiene el formato que les mostraba el otro día, donde tenés el nombre de la métrica, un conjunto de etiquetas, acá, con esta cuenta del 0, y un valor. Todo eso hace una métrica. Bueno, un valor de una métrica en un momento del tiempo. Un par de cosas importantes sobre las métricas es que no tienen casi formato restringido. Son totalmente flexibles. Entonces, todo depende mucho de convenciones, de seguir un estándar, de seguir un estándar y usarlo, y seguirlo en todas partes. Y es muy importante, y esta es una de las partes más difíciles, de hecho, porque dependiendo cómo organizamos la información, no solo qué nombres usemos para las etiquetas y para las métricas, sino también cómo dividimos la información que presentamos, cómo la organizamos, va a cambiar mucho qué podemos hacer. Perdón, porque, voy a hacer decía, una pequeña interrupción. ¿Puedo pedirte si amplías el número de letras? Yo no leo nada. Y esto va a quedar en un video muy chiquitito. Gracias. Es que estoy con pantalla de mucha resolución, no me he dado cuenta. Ahí va. Ahí se ve mejor, a ver. Sí, sí, se puede ampliar más, mejor todavía. Sí, sí. Ah, eso está mucho mejor, gracias. Ahí está. Sí, tengo un monitor muy grande en casa y no me di cuenta. Disculpen. Como les decía, esto no tiene, Prometheus no exige casi nada del formato. Cosas como que la métrica tiene que tener solamente letras, números, underscores y 2 puntos, un par de cosas más. Las etiquetas tienen restricciones similares, pero básicamente como es una variable. Los valores de las etiquetas son, como ven acá, es un string siempre, aunque en este caso tendría que ser, es un número, pero las etiquetas siempre son strings. Y el valor de una métrica es siempre un número de punto flotante de 64 bits. Y eso es todo. Ese es el estándar de presentación a Prometheus. Básicamente, hacer instrumentación para un sistema, mandar métricas a Prometheus es simplemente tener algo que escuche en un puerto que responde protocolo HTTP y que responde con un texto en este formato. Nada más. Entonces, como decía antes, es muy importante que entendamos cuáles son las convenciones para poder presentar en una manera que luego nos va a servir. ¿Y cómo nos va a influir eso? Nos va a influir porque cuando llegamos a Prometheus, si yo vuelvo para atrás, otra vez achicamos, vamos a subir el tamaño. Ahí va. Si yo voy acá a la tab de Graph, que es donde me permite hacer queries, acá es donde ejecutamos directamente queries en PromQL. Y esto va a buscar en la base de datos y hacer las agregaciones y cuentas que le pida, generarme gráficos, etc. Entonces yo puedo hacer una query muy básica. Le pido, dame la métrica app. Es una métrica automática, de hecho esta es la única que es mágica, que la pone Prometheus cada vez que se conecta a un servicio, a un endpoint. Y va a tener el valor 1 si se pudo conectar y bajar los datos, o 0 si falló. Esta es la métrica más básica. Acá hay una cosa ya importante de PromQL, que es cuando yo hago una query, es como un select de SQL. Entonces, yo acá le digo, lo que estoy diciendo básicamente, select asterisco, PromMetrics, donde el nombre es app, y nada más. Cada resultado tiene todos sus labels.
¿sí? Que estas vienen de las labels que presenta el servicio más las que pone Prometheus al levantar datos. Y entonces, fíjense que todas estas tienen una pinta parecida. Algunas tienen la etiqueta env, que se la puse yo a ciertos servicios para marcar que era producción y que no, que en su momento lo usaba para alertas, para manejar alertas. Todas tienen el label instance, que es lo que ayer comentábamos en el chat, que esta es una variable, una etiqueta mágica, que porque agrega Prometheus cada vez, que es de dónde levanté esta métrica. Esto sale directamente de lo que mostraba antes, de targets. Acá está el endpoint, y esto que está en el endpoint dice, bueno, HTTP, Big Data, bla, bla, puerto 9104/metrics. A todo lo que viene acá, fíjense, en la tercera columna, le agrega estas dos etiquetas, instance y job. Estas son automáticas. Pues dice, bueno, yo esta data la saqué de este endpoint y job es una etiqueta que puse en la configuración que dice, bueno, esto es MySQL. Entonces, todas las métricas que yo levanto tienen esas dos etiquetas, job e instance. Al tener todas estas etiquetas en común, yo puedo empezar a hacer cosas como hacer agregación. Entonces yo puedo decir, bueno, decime, primero vamos a filtrar, por ejemplo. Mostrame todas las métricas cuando el valor es 1. O 0, vamos a hacer 0, para decir las que están rotas, que no están funcionando. Bueno, la única en este momento es el servidor de Maxi que está apagado, no sé qué pasó. Y ahora, entonces vamos a filtrar por las que sí están prendidas, que son muchas más. Bien, entonces ahora digo, bueno, hacer una agregación. Decime cuántas métricas hay que tienen el valor 1. Ya me dice 205. Fíjense que el resultado ya no tiene nombre de métrica ni etiquetas, porque acá es una agregación completa. Yo digo, contámelas todas. Si yo también le puedo decir hacer una cuenta, pero haciendo agregación por la etiqueta job. Entonces el resultado va a tener la etiqueta job y me dice cuántas métricas distintas que tiene la etiqueta job y cuál node. O sea que son 113 endpoints dentro de ese job. Lo mismo con MySQL, Logstash, RDB, MTail, están todos los de los vendors acá, son 80, etc. Esto lo muestro ¿por qué? Porque acá es donde empieza a tener importancia seguir tener consistencia. Porque si en alguna de estos servicios, en vez de usar job, usase otra etiqueta, ya no puedo hacer esta query y obtener un resultado. Hasta acá. ¿Me siguen? Estoy yendo muy rápido. ¿Falta algún concepto que no entienden? Please. ¿Levanten la mano alguien? ¿No? No, va bien. ¿Va bien? Bueno. Como les decía, estas etiquetas job e instancias son automáticas. Entonces, todas las métricas las van a tener. Pero luego, están todas las otras etiquetas que vienen del endpoint en sí. Vamos a Big Data. Si tenemos acá, estas métricas son internas del sistema, son métricas de Go, el garbage collection, información de compilador, bla, bla, bla. Y después acá tenemos las métricas de el MySQL Exporter en sí. Tenemos una que es bastante estándar, que es lo que se llama un histograma. Un histograma que yo leyendo el nombre de la métrica ya entiendo más o menos de qué va. Pero además, como convención, en el endpoint de métricas tiene un comentario que me dice, tiene una descripción y el tipo de
de métrica. Entonces dice, bueno, las latencias de pedidos HTTP en microsegundos. Los que hayan leído los materiales que mandé van a ver que esto ya no está siguiendo el estándar. ¿Por qué? Porque es un sistema más viejo que evidentemente no lo han adaptado. Pero con los años la comunidad Prometeo fue convergiendo en ciertas convenciones y hoy en día se intenta que todo siga lo mismo. Una de ellas es que todas las métricas usan las mismas unidades. Entonces, si publicas algo que es tiempo, usan segundos. Si publicas datos, usan bytes. Esta no está siguiendo el estándar porque usa microsegundos. Esto es menor, no es de las convenciones más importantes, pero ayuda porque ya casi sin pensar podemos saber cómo manejar la métrica. Una convención mucho más importante, y es así, hay que seguirla para no volvernos locos, es que al final del nombre de la métrica siempre esté la unidad. Porque si acá no dijera microsegundos, después cuando estoy haciendo queries o estoy haciendo dashboards, no tengo manera de interpretar este número. No sé si es microsegundos, segundos, horas, ok. Porque esta información que está acá en los comentarios se pierde, no se guarda en la base de datos. Acá van a ver que también hay otra etiqueta que es estándar, que es no, perdón, esta no, Quantel no, porque este no es un histograma, yo me confundí. No es un histograma. Vamos a mirar en otro servicio. Vamos a ver los ventas. Estos tienen histogramas, vende 14. Esta es una instrumentación que hice yo, donde... No, pero esto es un... ¿Dónde están los entails? Acá. Ahí está. Acá tenemos histogramas. Los histogramas también, los histogramas en sí son una métrica con un cierto formato, porque en realidad Prometheus no tiene un tipo de datos histograma. Un histograma es simplemente un conjunto de métricas con el mismo nombre, donde cada una sí tiene una etiqueta less than or equal, o sea, menor o igual. Lo que dice es, lo que hace son los baldes estos de estadísticas. Me dice, ¿cuántas veces este evento que está acá tuvo un valor menor o igual que esto? Esto está en notación científica, 2 por 10 a la menos 5, o sea, 0.00002. Y tiene distintos valores acá, que básicamente lo que me permiten es ver de todas los procesamientos de línea, pues esta métrica me dice cuánto tardó en procesar una línea log, cuántas de esas tardaron menos que 0.01 segundos. Y acá está el valor. ¿Por qué explico esto? Porque estos histogramas, que son simplemente un conjunto de métricas que es una convención, yo después tengo herramientas avanzadas de estadísticas que me da Prometheus, que yo con una query, Prometheus mira todas estas métricas y me saca otros valores. Me dice, por ejemplo, puedo preguntarle, a ver, para Mtail, ¿cuánto fue la latencia en el 95% de los casos? Lo que llaman quantile. Que ya son cosas bastante avanzadas. Y así, hay un montón de convenciones que son importantes, pero ninguna está enforceada. Es todo, es cuestión, hay que ponerse de acuerdo nada más. Tenemos un montón de histogramas, como ven, etc. Y me estoy yendo un poco por las ramas acá. Ya sí, tenemos media hora, ¿no? Está todo muy lento. Volviendo. Todo esto para decir,
una de las cosas más importantes al hacer instrumentación es el diseño de las métricas. Es qué nombre le ponemos, qué etiquetas usamos y qué convenciones seguimos. Porque seguir esas convenciones nos permiten luego hacer consultas potentes y útiles, pero también hay otra razón. Y acá es algo que pasó en particular con este sistema, con los robots. Yo empecé a hacer la instrumentación de esto sin saber que iba a ser útil. Entonces empecé a exportar datos sin ton ni son, y esta, por ejemplo, en particular, esta métrica, Robots Duration Seconds Bucket, bla, bla. Esta métrica es algo que yo saco. Bueno, esta no, esta es medio confusa. Vamos a buscarla de eventos, que está, a ver, Event Counter. Sí, que esta es una de las que usamos mucho. Log/click, ¿ven? Esta métrica yo la saco leyendo el log cada vez que encuentro un log/click o un log/ cualquiera. Yo creo varias métricas relacionadas, fíjense, donde las asocio con la brand, bueno, el programa donde esto no importa, el proxy y el nombre del evento. Si se fijan, todas tienen el mismo nombre de métrica, pero hay cientos. Cookie fail, cookie success, bla, 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 bla. Son un montón. Y antes había todavía más. Esto está buenísimo porque pues la idea de Prometheus, como os contaba el otro día, es dame toda la información que tengas y la guardo. Porque eso nos permite luego ser creativos y sacar las estadísticas y gráficos que se nos ocurran. Pero tiene otro problema. Yo cuando voy a Prometheus, de nuevo, voy a Runtime Information. Yo tengo información de la base de datos. Entonces me dice la cardinalidad de labels, o sea, cuántas labels distintas hay, cuántos valores distintos hay para cada label. Por ejemplo, proxy. Tenemos en uso casi 6.000 proxy distintos. Eso todo viene del webbot. Brand, 126. Después otras del webbot, bueno, están acá. Pues métricas. ¿Cuántas variaciones de la misma métrica hay en la base de datos? Bueno, esta Robot Event Count Total, la que les estaba mostrando, hay 88.000. Hace una semana había como 200.000. ¿Qué significa esto? Que estaba reventando la base con métricas de un solo sistema. Entonces, lo que pasa es que, claro, se empieza Prometheus es muy eficiente, muy rápido y todo, pero tampoco hace magia. Entonces tenía millones de métricas solo viendo los robots, y lo que pasa es que después, cada vez que hago una query, Prometheus tiene que ir a buscar 300.000 métricas distintas para... O sea, 300.000 time series distintas para la misma métrica. Ahora la bajé esta en 88.000, ya es más manejable. ¿Y esto por qué? Porque es lo que se llama la cardinalidad de la métrica. ¿Qué es? ¿Cuántas time series distintas hay con un mismo nombre de métrica? Y esto se vuelve exponencial. Si yo acá tengo 1, 2, 3 labels que cambian, ¿sí? Que después se agrega la instancia, o sea, el servidor de donde viene. Son 4 labels que tienen muchos valores distintos. Entonces tienen, ¿cuánto dijimos? Como 6.000 proxies distintos. Entonces, esto termina siendo que la métrica esta tiene 6.000 proxies con 130 brands, como ve, antes también había más eventos, eran como 40 distintos. Entonces la cardinalidad es 40 por 8.000 o 6.000 por 130, un número gigante. Y acá es donde también es muy importante el diseño de la instrumentación, porque si exportamos ya demasiado, se vuelve contraproducente. Ahí es encontrar el equilibrio. Porque después si yo voy y hago algo en Prometheus, hago una query con esa métrica, robot
¿Dónde está? Yo hago así, esto solo, lo ejecuto. Esto va a Prometheus y le saca, se trae 80.000 métricas. Ahora está tardando, porque mi browser está cargando 80.000 métricas para mostrar. A ver, de hecho, ya me limitó la salida a 10.000 para no matarme el browser. Y esto acá es importante entender un poco cómo funciona por detrás. Prometheus lo que tiene es dos bases de datos. Una que es la que guarda las time series, o sea, para cada métrica los valores en el tiempo, y otra pequeña base que es un índice, que es la que tiene todos los labels asociados a una time series. Entonces, una métrica muy sencilla, que es decir, bueno, dame la tasa de cambio de esta métrica en 5 minutos. ¿Qué significa? ¿Cuántos eventos hubo por segundo en los últimos 5 minutos para cada instancia de esta métrica? Lo que está haciendo Prometheus en este momento, mientras les hablo, es buscar las 80.000 instancias de esta métrica, luego ir a la base de datos de time series y bajarse los últimos 5 minutos de datos de las 80.000, calcular la tasa de cambio y mostrármela. No el resultado, que es cuántos eventos por segundo. Yo acá voy a graph. Ahora ejecuta la misma query, levanta todos estos datos, pero además no solo me da el último valor, me da todos los valores para cada instante en el tiempo que necesita graficar. Esto va a tardar un poco. Estoy matando el servidor. Porque son 80.000 métricas por una hora con una resolución de unos pocos segundos. Bueno, me parece que maté Prometheus, a ver. O mi browser. Que me fue el cuerno. Ups. ¿Funciona esto todavía? ¿O tampoco se murió el video? Te escuchamos por ahora. Ah, bueno. Sí, porque el browser se me colgó. El browser no pudo manejar la cantidad de información que le mandó Prometheus. Bien, matamos JavaScript, volvamos. Por atrás. A ver. Le pegaste un tiro. Sí, mal. Ahí está. Claro, ahí fueron tantos datos que Prometheus los pudo manejar, pero el browser no, porque es una bestialidad. Entonces, esto son las cosas más importantes en hacer el diseño de instrumentación. Tener en cuenta que queremos tener todos los datos que nos vayan a servir, pero a la vez tenemos que tratar de manejar la cardinalidad, que es donde todo explota. Porque como les decía, Prometheus para hacer esa query que yo había pasado, levantó millones y millones de datos en la base de datos. Entonces acá, por ejemplo, lo que puedo hacer es decir, bueno, no me des 100.000 time series, vamos a hacer, hacer una agregación por máquina, por servidor. Entonces, para cada logstash, dame la tasa de cambio en los últimos 5 minutos, o sea, calcular la tasa de cambio cada 5 minutos, y luego sumar los resultados por servidor. Entonces, Prometheus va a levantar la misma cantidad de información, pero a mí me va a devolver solamente un resultado por cada servidor, o sea, 80 resultados. Y esto va a ser más manejable. Prometheus se toma un rato porque está levantando mucha data de disco. Y ahí está. ¿Ven? Ahí me calculo para cada vendor cuántos eventos por segundo. Todos los logstash que haya. Y esto yo lo puedo graficar. Bueno, si no se me cuelga de nuevo. ¿Se cuelga el browser? Se me cuelga el browser. Bueno, dejémoslo ahí porque voy a pasar toda la bocina con esto. Hasta acá se entiende un poco por qué que insisto en todo esto. ¿Siguen? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna hora que hayan para siempre? Sí, yo tengo una pregunta. Dale. Digamos, por ejemplo, si vos estás planteando que esto por ahí se desborda ya con los robots. Nosotros queremos instrumentar autoresponder que tiene, digamos,
mucho volumen de tráfico, no sé si van a ser tantas métricas, digamos. ¿Eso no habría problema de agregarlo acá o deberíamos trabajarlo aparte, digamos? No, la solución nunca es decir, bueno, lo ponemos aparte bueno, perfecto. para no reventar. Está bien. La idea es diseñarlo de una manera que sea manejable, que no explote. A ver, un caso típico. Me decís, quiero hacer una métrica que me dé información de usuarios. Por ejemplo, vamos a mirar, mostrar un ejemplo más fácil que este. A ver, los targets. Mostrar Colander. Colander es una aplicación que yo instrumenté de cero, usando las librerías de Python, mirar las de Fion, el primario. Entonces, por ejemplo, acá tengo una métrica que es un histograma de latencia de pedidos. ¿Sí? Donde las labels que yo usé es el endpoint y el método HTTP. ¿Sí? Entonces me dice, bueno, ¿cuánto tardó cada endpoint? Una cosa típica que se ve cuando alguien está empezando Prometeo es que lo primero que se te ocurre es decir, ay, bueno, quisiera sacar una métrica que me diga cuántos pedidos me llegaron por IP, por ejemplo. Siento que eso parece razonable. Y bueno, a ver, quiero saber los IPs que más me están consultando. Y ahí es cuando la explotaste. ¿Por qué? Porque si IP es una etiqueta, tengo que pensar cuántos valores posibles tiene IP. IP, ¿cuántos valores posibles? Tiene 2 a la 32 para IPv4, o sea, 4.000 millones no sé cuánto. Lo que significa que esa métrica puede crecer hasta tener 4.000 millones de instancias. Y ahí no hay nada que lo pueda manejar. ¿Se entiende? Entonces, no importa cuánta carga tenga tu sistema. Lo importante es que sepas qué cardinalidad va a tener tu métrica. O sea, cuántos valores distintos puede tener cada etiqueta que le ponga. Entonces, fíjate, en esta de latencia, yo le puse 2 etiquetas. Endpoint, que es básicamente la función en Python que está respondiendo el request y que es limitada, son unas 20. ¿Y qué método? Y tenemos 2 o 3, post, get, delete, ya está. Claro. Entonces, no importa si tengo 10.000 millones de consultas, esta no va a crecer más que la cantidad de endpoints multiplicado por la cantidad de posts. Luego multiplicado por los paquetes del histograma, ¿no? Pero, entonces, ahí es donde está el tema. Vos me decías ¿estás hablando de autoresponder? ¿Estás diciendo de cuál estabas hablando vos, Mati? Sí, autorresponde, pero no, ya entendí. ¿Entendés? No va a ser un problema, sí, gracias. Va por ahí el tema. Otra pregunta. Sí. Porque en autoresponder, por ejemplo, la instrumentación que empezamos a hacer con colaboración tuya fue a través de una librería PHP, digamos, que hace un observe, qué sé yo. Sí. ¿Eso colisiona con mtail? O sea, ¿puedo tener las dos cosas juntas? ¿O es uno URL para uno, otra URL para el otro y colecciono de dos lados? Claro, o sea, Prometheus no sabe, no entiende. Claro. Vos le decís, levantá métricas de esta URL y punto. Y las levanta. Entonces, si vos publicás métricas con la librería PHP y después publicás otras métricas con mtail, no hay ningún problema. Ahora después, bueno, vos tenés que fijarte qué haces con esas métricas, cómo las relacionás, porque una cosa van a tener un instance distinto y un job distinto. Entonces, pues, si quieres unirlas, vas a tener que tener en cuenta eso para poder hacer cosas útiles. Mira, por ejemplo, una cosa relacionada con eso, puedes ver en los paneles de vendors. A ver, acá, este que hice yo. Este panel toma data de mtail para un montón de cosas. Pero tenemos un par de gráficos. Vamos a mirar. Que me dice cuántos OpenAI dividido por el uso de CPU de la máquina. Es un problema.
porque una métrica está viniendo del MTail que corre en esa máquina y otra métrica está viniendo del Node Exporter, que es otro sistema. Entonces, no coinciden esos etiquetas. Entonces, yo no puedo hacer agregación fácilmente. Entonces, ahí tengo esta métrica, si la fijan, es una esta query. Una query larga, como ven. Este grafiquito ejecuta esta query. Gran parte de la complicación es que, acá, ¿ves? Estas métricas vienen de Node Exporter, empiezan con Node y el job es Node, y tenemos la otra métrica que viene del robot, de MTail. No las puedo unir directamente. Pues ni siquiera coincide el puerto, que es parte de la instancia. Entonces, yo lo que hago es, acá, cuando hago la query, le hago un label replace, que básicamente lo que estoy haciendo es quitarle el puerto, achicarle el nombre y decirle BP algo. Y después hago la misma modificación con las que vienen de no exporter. Entonces, ahí ya tiene el mismo nombre de instancia y ahí las puedo juntar. ¿Sí? Entonces, no hay ningún problema en tener métricas para algo relacionado viniendo de distintos sistemas, pero ahí es cuando empiezas a tener este tipo de dificultades extras, porque como Prometheus no entiende nada, si yo le digo, juntame la métrica de Node con la del robot, es decir, no hay problema, pero no coinciden, no las puedo juntar. Si yo no tengo esto, un gráfico me va a salir vacío, porque no puedo hacer agregación. Que esto después lo vemos mejor cuando nos juntemos a hablar de cómo hacer queries, ¿no? Pero automáticamente Prometheus maneja un montón de datos, pero hay que ser muy precisos en cómo les hacemos el matching. Entonces ahí es donde esto vos me decís, Mati, se puede hacer sin problema, pero nos trae esas complicaciones extra. ¿Sí? Bárbaro, aclarado, me encantó. Bien. ¿Otra pregunta? ¿No? Bueno, se me está pasando el tiempo rapidísimo, me fui por las ramas. A ver, voy a tratar de mostrarles, a ver, de los temas que teníamos. Después léanse un poco el tema del modelo de datos, tipos de métricas para entender las sutilezas, las mejores prácticas de cómo nombrar y cómo hacer instrumentación. Pero quiero mostrarles un poco cómo hacemos instrumentación. Y acá es donde les voy a mostrar un poquito de código. Voy a dejar de compartir esta pantalla. Convertirlos en una terminal. En mi terminal, díganme si la letra está bien. ¿Se ve bien? ¿Sí? Sí. Bien. Bueno, voy a mostrar un ejemplo de cómo hago instrumentación en Python. Para cada lenguaje va a haber bibliotecas de instrumentación distintas, pero están incluso algunas hechas por distinta gente, pero todas básicamente siguen un modelo bastante similar. La idea es, en el código yo pongo, defino las métricas que voy a tener, defino qué labels van a tener, y después, donde corresponda, voy modificando el valor de la métrica. Básicamente se manejan como si fueran variables. Según la biblioteca me lo va a hacer un poco más fácil o menos, pero en general todas van a ofrecer un método que es observe, que es básicamente decir, bueno, esta es mi medición, observala, procesala y fíjate qué haces. Y la otra parte importante de cualquier biblioteca de instrumentación es que además levanta un servidor web, porque para comunicarse con Prometheus, la única manera que tenés de hablar con Prometheus es publicando esas métricas a través de un puerto TCP usando HTTP. Entonces, si yo voy a Colander, Metrics, ahí está. Ahí me estoy conectando al servidorcito web que está embebido en la biblioteca. O sea, yo no lo escribí en el servidor web ni nada. Bueno, miento, en este caso no, porque esta es una aplicación web, entonces simplemente un endpoint, pero en otras
te levanta un servidor web en el puerto que le digas. Estas métricas que ven acá, para que aparezcan, yo tengo que hacer ciertas cosas en el código. Esta es una bibliotequita que yo escribí que define las métricas para aplicaciones Flask. Flask es un framework de aplicaciones web. Pero que lo importante es igual en todas partes. Yo acá lo que digo, cuando empiezo es, defino qué métricas va a haber, le pongo una variable, digo qué tipo de métrica, le doy un nombre, le doy un help, y los labels que va a tener. Esta es la que estamos mirando antes, no era esta, era request count total, era la que estamos viendo antes, creo. Esta métrica, acá defino el nombre. Fíjense que sigo la convención de que la primera palabra es el sistema, una biblioteca que yo hice para Flask. En el medio, la variable en sí, la cuenta de pedidos. Y después al final, la unidad o cómo se interpreta esta métrica. Esta es simplemente un total, es un contador, count total. Esta es bytes total, o sea, es un contador, pero de bytes. Después, esta otra que es latencias. La unidad es segundos, ¿ven? Siempre hay que seguir estas convenciones. Pero básicamente, instrumentar mi aplicación es definir estos objetos, que counter es una clase de la biblioteca de instrumentación, definir los nombres y luego esto hace toda la magia para integrar Flask con la biblioteca, pero básicamente este endpoint, estoy escribiendo acá, agarra todas las métricas y las publica con un content type, status 200, output es el texto y los headers es content type el que corresponde para Prometheus y ya está. Eso es básicamente lo que necesita Prometheus. Ven acá, la pongo en barra metrics. Ahora, esto hasta acá no está contando nada, no está instrumentando la aplicación, no está mostrándome nada útil. Entonces, para eso, luego lo que hacemos es, a ver, ¿dónde está? Esto es un poco complejo este código, pero fíjense, acá. Ven acá tengo un método observe Flask, que este lo escribí yo, que me permite que en mi código de aplicación yo le pongo un decorador y automáticamente me mide cosas. Esta métrica, esta función lo que está haciendo es un hook que se ejecuta antes y después de cada request. Entonces, básicamente lo que hago es levantar del resultado del request, este método sí se ejecuta al final. Me fijo el status code, si hubo un error, hago un poco de preparación. Y acá, ven, acá estoy agarrando la clase de la métrica de Prometheus. Le digo, bueno, ¿qué labels voy a trabajar? Es el método y el endpoint que me vinieron de esta llamada. Y acá es la operación, que es decrementar. Es restarle 1. Esta otra, acá, incrementar, sumarle 1. ¿Por qué? Porque esta métrica es request count. Si vamos a ver la definición, esta es la cuenta total de pedidos por método, endpoint y resultado. Entonces, terminó un pedido, se incrementa el contador. Y un contador solo puede incrementar. Esta otra, request in flight, que Sebas también la implementó para ZeroDB, esto no es un contador, esto es lo que llaman un gauge, que es como un relojito, es algo una aguja que se puede mover para cualquier lado. Y esta en particular, ¿qué es? Me dice cantidad de pedidos siendo servidos, siendo atendidos. O sea, en este momento, ¿cuánta gente hay esperando, siendo atendida en este servidor? Entonces, cuando empieza el request, la incremento en 1 y cuando termina, la decremento en 1. Entonces, el resultado es que cuando Prometheus pregunte, yo no sé cuándo Prometheus va a preguntar, pero preguntar en cualquier momento. En ese momento, esa métrica va a decir, en este momento hay X threads atendiendo X clientes. Después, tengo otras, ven acá,
la de latencia, que esta es un histograma. Entonces, es lo mismo. Le digo qué labels, método y endpoint, y acá le digo observe. Que esto acá ya es un poco magia de la biblioteca, que es poner los valores que correspondan para el histograma basada en la latencia que yo medí. ¿Sí? Acá la biblioteca me lo hace fácil. Yo te le digo, observa esta latencia. Acá en la otra métrica, que es la de tamaños de request, que esta es... ¿qué métrica es? Es un contador esto nada más. Es el total de bytes transferidos, básicamente, en cada pedido. Acá yo digo simplemente aumenta esta métrica por la cantidad de bytes de la respuesta. Y así, instrumentar es básicamente esto. Como ven, no hay mucha complejidad. La complejidad está en el diseño. Cómo armo cómo armo las métricas, cómo las nombro, qué métricas voy a tener, qué labels voy a usar y dónde las meto. Esta es una implementación muy genérica, que es una biblioteca que yo escribí, que para que cualquier aplicación Flash que hago, automáticamente tiene todas estas métricas. En el momento que importo este módulo, ya está, ya tiene todo esto. Pues para Colander, además están las métricas específicas. Vámonos, Colander. Esta es la clase que hace todo el manejo de base de datos. A ver, ¿qué métricas tenemos acá? Que ni me acuerdo. Métricas. Mira, esta no tengo ninguna métrica específica. No. No, esta no tiene métricas específicas. A ver, no me acuerdo. Esto genérico. No, bueno, esta aplicación no tiene ninguna métrica específica porque todas las métricas que necesité vienen de distintas librerías que sacan cosas de Flask o de la base de datos. Pero podemos ver la de la base de datos. Esta es una que también escribí yo, la base de datos está embebida, el MDB. Métricas. Ya está. Esta tiene otro tipo de métricas que no las vimos en Flask. A ver dónde están. Acá. Acá tengo un histograma, lo que comentaba antes, que es para publicar cómo es la distribución de latencias. Esto es interesante también para ver. ¿Por qué uso un histograma? Que es una cosa re compleja, es bastante difícil de usar y todo. Porque si yo quiero ver la distribución de latencias, ¿cómo hago? O sea, yo lo que puedo decir es, bueno, guardar el promedio, o sea, que tengo que contar cuánto tardé en total dividido cuántas veces ejecutó. Pero eso no me dice mucho. Entonces, la alternativa sería decir, bueno, en vez de tratar de publicar un promedio o de decir, bueno, cada latencia, cada pedido cuando terminó, que eso sería una métrica con cantidad infinita que no sirve para nada y rompería todo, pues tenemos un histograma que es decir, bueno, no puedo sacar todos los datos, pero quiero tener algo que me dé bastante información. Entonces, yo digo, esto sirve para cualquier variable con una distribución así, que no puedo saber por adelantado qué valores va a tomar. Entonces, lo que hago es decir, bueno, esta métrica que es cuánto tardó una operación, lo que voy a hacer es dividirla en baldes. Entonces, todas las operaciones que tardaron menos de 0,005 segundos van a un balde. Que tardaron menos de 0,1 segundos van a otro balde. Y así, el máximo hasta 500 segundos. Perdón, y lo máximo es hasta infinito. Entonces, con esto, lo que hago es, dentro de un espacio continuo de una variable con valores reales que no tengo manera de seguir exactamente, la discretizo, o sea, convierto una variable continua en una cosa que tiene valores, un valor
una cantidad de valores posibles limitada. En este caso son, bueno, 20 values, una cosa así, que es bastante, pero con esto yo puedo ver en todo momento, para cada transacción de la base de datos, qué porcentaje de los pedidos cayeron en cada balde. Entonces, pues, bueno, la mayoría, el 90% tardaron menos de 0,1 segundo. Pero después tengo un 5% que tardaron 500. Esto ya me da información muy interesante. Y es cuando usamos histogramas. En realidad, en general, queremos analizar una variable continua, que puede tener cualquier valor de menos infinito a más infinito, y queremos ver la distribución de esos valores, usamos histogramas. Esto ya es, bueno, temas matemáticos medio complejos, pero hay una idea básica. Cuento errores de la base de datos. ¿Qué otras métricas tengo? A ver. Este es un colector, o sea, un subsistema que levanta métricas, donde... ¿dónde están definidas las métricas? Está un poco automático, no sé. Bueno, básicamente lo que hago es, sacando de la base de datos unos valores que no son mediciones de tiempo, ni de cosas que van cambiando por cada pedido, sino que es básicamente estadísticas generales de la base. Y estas las publico también, diciendo, bueno, cuánto uso está en la base. Y estas son todas gauges, o son todos relojitos que van cambiando, que me dicen qué tamaño tiene la base. Y otras, como, ¿dónde está? No hay ninguna acá de build, pero la estamos viendo más ayer, cuando hice la métrica del robot que publicaba la versión. Eso es lo que se llama una métrica info. Es una métrica que en realidad no es una métrica. Lo que digo es algo que no cambia, pero me publica, a ver, renderproxy.com, 3903, Ahí está. ¿Ven? Esto es una métrica que el valor es siempre 1, porque tiene que tener un valor. Pero acá en esta lo único que importa son los labels, que es un tipo especial de métrica que me permite ver cosas que no son valores. Porque esta es una limitación de Prometheus. Prometheus solo maneja punto flotante como valor. Entonces, en este caso yo quería ver la versión del robot que está ejecutando. O sea, que esta es la cosa que importa, que es un string, no es un valor punto flotante. Entonces, para estas cosas lo que usamos un tipo de métrica que se llama info, que es simplemente una convención, que es decir, bueno, la métrica va a tener siempre el valor 1, con lo cual no va a ocupar nada de espacio. Pero yo uso los labels para sacar estadísticas. Con esto yo puedo sacar un reporter rápidamente, como mostraba ayer, donde decir, bueno, a ver, mostrarme qué versión del robot se está ejecutando en cada brand, en cada servidor. ¿Cómo van hasta acá? ¿Se entiende cómo va la cosa? ¿Cómo va del lado de programación todo esto? Perfecto. Como ven, del lado de código no tiene ciencia. Lo difícil acá es cómo diseñarlo, qué voy a mostrar, cómo lo voy a mostrar. Pues el código, la verdad que vas a GitHub, te fijas la librería que te corresponde, me hace el help y no tiene mucha complicación. Otra cosa que queríamos hacer, bueno, ya estamos casi en 1 hora. No sé cuánto tiempo tenemos reservado, si ya tengo que cortar, tenemos un rato más. Chicas, decía... Yo puedo dejar grabando sin problema, depende del resto de la gente. No seguimos otro día. Yo quería mostrar un poco de MTail antes de terminar. Yo tengo que marcharme, pero puedo ver luego la grabación, lo que falta, la parte de MTail, u otro día, me es indiferente. Sí, ¿cuánto te podría tomar lo de MTail? Y yo diría, no sé, unos 15 minutos más, 10-15 minutos más, como para ver un poquito lo básico de MTail. Si los tienen, si no, lo hacemos la semana que viene o la otra, no hay problema. No sé, como quieras vos, como lo pienses vos. No, la verdad no.
Acá el equipo está un poco atareado, ¿no? Cansados, capaz. Yo te diría, depende de cuánto quieras contarnos de MTail en total. O sea, si otro día va a haber más cosas de MTail, juntarlo entonces, o si con estos 15 minutos va a ser todo lo que vamos a ver, o sea, es suficiente por ahí ahora y que queden está grabado acá. Sí, yo no quería ir mucho en detalle porque realmente nos podemos pasar 3 días hablando de MTail y no tiene mucho sentido, porque tampoco no lo va a usar todo el mundo. Quería mostrarles un poco para ver qué se puede hacer, cómo se hace, muy básicamente, y después ya, bueno, cuando haya que elaborarlo, podemos meternos más en detalle si hace falta, pero no le va a interesar a todo el mundo. Yo quería mostrarles solamente una introducción, tipo, ya digo, 15 minutos. Si no están muy cansados, seguimos ahora, si no, lo dejamos para la próxima. Dale 15 minutos más. Bueno, entonces seguimos. Quien necesite irse, muchas gracias por su tiempo. Bueno, MTail. MTail es una especie de exporter. Yo les nombré varias veces, los exporters son programitas que están corriendo que son un adaptador entre Prometheus y algo que no entiende Prometheus. Por ejemplo, uno que les mostraba antes era el Node Export, es uno que hablo siempre, que es uno que instalo en todas las máquinas, que siempre está escuchando en el puerto 9100. ¿Sí? Esto lo que hace es mirar estadísticas de la máquina, sacándolas del kernel, básicamente. Por ejemplo, esto viene de proc pmstat. Y se las presenta a Prometheus de una manera que entiende. Estaba el otro que era MySQL, que hace queries SQL y con eso saca estadísticas y así. MTail es un exporter más que nos permite sacar estadísticas de logs y presentárselas a Prometheus. Es una herramienta muy, muy potente, muy genérica y por lo tanto es compleja también. Porque básicamente hay que programar en el lenguaje de MTail. MTail tiene un lenguaje que está escrito en la página de GitHub, que están en los links que les mandé. Les voy a mostrar un programa de prueba que es el que usé para los robots. Robot MTail. Esto es un programa de MTail. Voy a ignorar esta parte. El programa empieza acá. El programa MTail es básicamente una serie de comandos o de condiciones donde aplica más que nada expresiones regulares sobre el log. La idea de MTail es que vos le decís, bueno, mírame todos estos logs y por cada línea que llega en este log, ejecuta el programa y hace lo que diga el programa. MTail no tiene nada más que eso. Entonces, en este caso lo que yo hago es instalo este programa en todos los vendors, apunto MTail a todos los logs de los robots y MTail por cada línea que viene ejecuta esto. Obviamente, como los robots tienen un tráfico grande, tienen muchos robots corriendo a la vez, esto tiene que ser muy rápido porque hay miles y miles de líneas de logs por minuto. Y por eso también es que era importante un poco reducir el tamaño de los logs para que esto no fuese tan lento y yo hice mucho laburo acá para que el programa sea rápido. Este programa lo que hace es, a ver, básicamente, la primera línea que ven acá, acá aplico una expresión regular que está definida más arriba. Si esa expresión regular coincide, empieza un bloque, es como un if esto. Acá, esto es una cosa, le digo, bueno, parsea la hora del log siguiendo este formato. Esto es una cosa de Go. Le doy un ejemplo, y según este ejemplo entiende cómo interpretar la hora. Y acá ya empiezo a extraer información. Esto me está diciendo, bueno, la variable brand, ¿de dónde viene esto? Esto viene de la expresión regular, esta logline, que yo acá defino el formato de cada línea, ¿ven? Entonces, cada línea dice, bueno, entre corchetes, algo que es la account. Entre corchetes, algo que es la brand. El proxy.
discovery domain, run, level, la hora, la fecha, quiero decir, que tiene el formato este. Pero Natina, ¿este es un grok? Básicamente es lo mismo que grok. Sí. Es otra herramienta equivalente a grok. Está más asociada con Prometheus que con Kibana, pero sí es la misma idea. Es muy rápida. Creo que es más eficiente que grok, pero no las he comparado. Y tiene un lenguaje completamente distinto. Grok es más descriptiva, es tipo una configuración nada más, y Entel es básicamente... Entel, de hecho, lo que es un compilador... O sea, en realidad solamente me refería a cómo está construida la expresión de arriba. Grok en sí no es una herramienta. Bueno, sí, Grok está embebida dentro del FileBit. Pero sí, es una herramienta en sí. De hecho, hay un Grok exporter para Prometheus que con el formato de Grok haces lo mismo que haces con Entel. De hecho, lo había puesto creo que en la otra charla, es uno de los exporters que existen. Pero bueno, nada, es básicamente lo mismo. Entonces decía, bueno, cuando yo ejecuto una expresión regular acá, lo que está aplicando todo esto, y acá en este paréntesis, con este formato sin interrogación P, lo que estoy diciendo es, con este patrón que está acá entre los paréntesis, extremo una variable que es mensaje, otra que es date, etc. Entonces, acá yo estoy haciendo procesamiento de texto básico, la hora, el número de línea, la brana, el proxy, bla, bla, el número de corrida. Y después tengo subbloque, ¿ves? Que yo voy aplicando distintas expresiones regulares. Entonces acá digo, bueno, si coincide con alguna de estas expresiones regulares, la de terminó, la de error o la de success. ¿Qué son? Están definidas acá más arriba. Es el texto fin del proceso. O username es begin, errors es fin error, success es fin ok, ¿ven? Pero acá, mirando los logs, mirando cómo se generan los logs, voy definiendo todas estas expresiones regulares. Estas dos que están acá son las que están en la versión del robot y la versión de Chrome. Esto es todo muy sencillo, simplemente manejo de texto. Lo complejo luego es lo que hago acá adentro. Entonces, esto es, como les decía, MTEL es un compilador y una máquina virtual. Entonces, compila esto en un código máquina interno, por cada línea log que llega, ejecuta en la máquina virtual todo esto, pero no tiene... se ejecuta solo una línea a la vez. Entonces, no puedo hacer un for o un while o algo que tiene todo el log. Sino que yo tengo que ir línea por línea. Entonces, yo voy guardando, tengo que hacer algunos trucos locos, como guardar en ciertas variables. Ven, acá está. Esto cuando terminamos en el principio. Begin. Esto es cuando... no, esto tampoco. Acá, cuando empieza. Esto llega un username. Entonces, acá yo tengo una métrica. Esta es robot started total, que está definida más arriba. ¿Ves? Es un contador por Bran y proxy. Esto es lo mismo que hacemos en Python, definiendo el nombre de la métrica y las labels. Y acá esto es lo mismo que un observe. Es, para esta métrica, con esta Bran y con este proxy, que esto vienen de la expresión regular de más arriba, incrementar en 1. Y después, acá, yo me guardo esta start time, que es, ponerlo más arriba, start time, ven, es una métrica, gauge, pero escondida. Esta no la ve Prometheus. Yo la uso internamente. Y la guardo por Bran y Run. ¿Por qué? Porque con esta yo puedo más adelante recuperar información de cuándo empezó esta corrida, usando estos dos parámetros, Bran y Run. Entonces, vuelvo acá. Mira, cuando tengo un log/username, ya sé que empezó en una nueva corrida. Esta métrica se suma a 1. Guardo esto internamente, que es el timestamp. Que esto lo saco del log, que ya parcié la hora. Digo, para esta hora, para este número de corrida, a esta hora empezó. Y también le digo, como esto es una métrica que es su temporario, digo, bueno, si en 6 horas no se usó, borrala. Y acá termino la ejecución. Esto solamente cuando hay un username. Siguiente línea,
encontré lo de S7 version. Bueno, acá guardo la métrica esta de info, que siempre es valor 1. Lo guardo la brand y la versión de S7. Lo mismo con el browser. Pero entonces, acá ven, yo guardé este start time, pero todavía no hice nada con esto. Entonces, ¿por qué? Porque luego hay otro bloque, estamos arriba, esta, que es cuando encuentro algunos logstash que me dicen que el robot terminó. O sea, que hubo un fin error, un fin ok, o que encontré otro username. O sea, que quizás el robot se murió y empezó otro sin decirme que había muerto. Entonces, ven acá, miro esta start time, me fijo si hay una que ya había grabado para esta run y esta run. O sea, si es mayor que 0, existe. Y ahí es cuando cuento que el robot terminó. ¿Ven? Sumo 1 para esa run, para esa proxy. Y acá, según esas expresiones regulares, me va a decir si hubo success o no. O sea, si success está vacío, es bueno, este robot falló. Entonces cuento errores. Y después acá miro, bueno, también sacando según cómo machearon las expresiones regulares. Acá veo si murió sin decir nada, entonces también asumo que ya murió y guardo en esta métrica duration seconds, que es un histograma. Acá lo que estoy haciendo es hacer un observe. Para esta métrica, digo, la hora actual menos el start time, que era la métrica que está oculta. Si ven, es bastante entreverado el código, bastante difícil de leer. ¿Por qué? Porque yo no tengo que ir línea a línea, no tengo control del flujo de ejecución dentro del log. Yo solamente puedo hacer cosas cada vez que llega una línea. Entonces hay que programar de una manera muy distinta. Este es un programa bastante complejo. Más que nada por esto, ¿no? De que tengo que guardar información que saqué del principio de la ejecución, donde está el log, donde está el username, donde digo, bueno, está la brand, está el proxy, todo eso, que después no lo tengo en cada línea. Entonces lo guardo al principio. Miento, brand y proxy existen en cada línea, pero hay otras cosas que no. Por ejemplo, la versión del robot o para saber a qué hora empezó. Todo eso tengo que guardarlo en variables temporales. Y esto es el programa. ¿Ven? Es simplemente, bueno, simplemente no, es solamente un bloques de ejecución con ifs basados en expresiones regulares. Y con todo esto, más las definiciones de variables que están, de métricas que están más arriba, MTail compila esto y dice, bueno, está bien, estas métricas que están acá son las que voy a publicar, estas otras que están hidden las tengo en memoria nada más. Y eso le digo en tail, bueno, ejecútalo contra los logs. Te voy a mostrar, por ejemplo. Tengo, por ejemplo. No, vamos a hacerlo mal. En tail, menos funshot, menos logs, qué logs levantar. Aquí tenemos uno cualquiera, puedo pasar todos los logs o uno solo, y el programa. Ahí está. Bien, ahí estoy ejecutando MTail a mano directamente sobre ese log, compila, vamos a hacer en inglés porque no sé nada. Bueno, acá compila el programa, meter unos warnings ahí, bla, no importan. Dice, bueno, empiezo a leer este log. Normalmente en tail se queda en un loop infinito, que es mirando todos los logs que pasé, viendo si hay logs nuevos, y haciendo un tail, justamente, un tail menos f. Y se queda corriendo siempre. En este caso, estoy en el modo one shot, lo ejecuto una vez y me da los resultados. ¿Y ven? Y acá están las métricas, tal cual las mostraba antes. Ese programa sacó del log todas estas métricas. Acá tengo un histograma, otro histograma, la versión del robot. ¿Ven? En este log hubo dos versiones distintas en uso.
montón de cosas. Todos los eventos que hubo, todos los fan, bla, ¿ven? Acá sale la brand, el evento y el proxy, como les mostraba antes. ¿Cuántos terminaron en este log? 270. ¿Cuántos empezaron? 274. Porque hay veces que no me puedo dar cuenta que falló y bueno, hay una diferencia. Es un poco impreciso. Es lo que tiene, estoy trabajando con logs, estoy adivinando qué pasa. Pero el resultado es bastante bueno. Y es lo que estamos usando para hacer todos los dashboards de robots hoy en día. Esto mismo lo podríamos hacer de una manera más precisa, más exacta, pero tendríamos que para eso hacer que cada robot tenga métricas y que además las exporte a Prometheus. Que en el caso del robot es complejo porque son procesos que corren unos pocos minutos y terminan. Y para poder trabajar con Prometheus, tiene que estar siempre escuchando en un puerto web y además es impráctico tener un servidor web por cada instancia del robot, porque Prometheus no puede estar consultándolos a todos porque no sabe cuántos hay. Entonces tendría que ser ya un sistema unificado que solo hay un proceso que siempre corre que está exportando estas métricas. Entonces, en este caso, en Tail es una buena manera de hacer en instrumentación sin tener que básicamente reescribir el sistema entero. Hay otras maneras de hacerlo, como lo que hizo Seba en PHP, que también es el mismo problema, son procesos que duran un segundo o menos, porque los ejecuta Apache y terminan. Entonces, la métrica se pierde. La librería de PHP lo que hace para solucionar eso es simular que están todos dentro del mismo proceso usando un Redis para guardar las métricas, que es otra alternativa. Pero esto es algo también a tener en cuenta que el modelo de trabajo de Prometheus requiere que tengas algo que vive, que está siempre levantado y que siempre es uno. Entonces, todo lo que es cron jobs, lo que es o cosas como el robot, que son procesos que están lanzando todo el tiempo y muriendo todo el tiempo, o como PHP, que no tienen una continuidad, son ejecuciones independientes. Entonces ahí hay que usar cosas como Mentale o como bibliotecas que usan almacenamiento intermedio, o otra cosa que es lo que se llama es el push gateway, que es una manera de hacerlo similar a lo que hace PHP, pero con otro sistema. Esto es básicamente Mentale. Quería darles una introducción muy somera porque es un tema complejo y largo y me parece que no tiene sentido que no vayamos en detalle porque posiblemente no muchos de ustedes lo tengan que usar, pero para saber que existe y saber qué hace. Básicamente, si queremos hacer lo mismo para otra aplicación, escribo un programita como el que les mostré. O sea, con suerte más sencillo que esto, pues estos son los programas más complejos que he escrito. Pero ¿qué es esto? Es escribir un montón de expresiones regulares y decir qué hacer con ellas. Bien. Preguntas. Voy a cerrar. De mi parte, por ahora no. Imagino que me van a surgir preguntas cuando empiece a implementar. Sí, les queda más o menos clara la idea. ¿Cree que o los perdí mucho? Comentarios. Está clarísimo. Bueno. Otro comentario antes de cerremos. Dato. Sí, de hecho, el otro día estaba debugueando un problema. O sea, Dato pregunta en chat. ¿Es realmente una virtual machine? Funciona con bytecode. Sí, de hecho, el otro día estaba debugueando, encontré un bug en Mentale y me tuve que poner a mirar este pseudo assembler que tiene. Compila todo esto en un bytecode interno y después tiene la máquina virtual que es básicamente un gran switch que va mirando cada instrucción que llega y la ejecuta. Sí, es literalmente una VM. ¿Algo más? Bueno, espero que les haya servido. Disculpen que esto fue muy improvisado de mi parte. No tuve mucho tiempo para organizarlo mejor, pero espero que no haya sido demasiado confuso. Y que les sirva.
Y está el video aparte. Está el video. Sí, bueno, el video va a hacerlo, no va a mejorar mi presentación. Pero sí, les van a surgir solamente un montón de dudas cuando hagan algo en concreto de ustedes. Si alguien tiene algo con lo que quisiera laburar, lo que podemos hacer es juntarnos otro día, un par de semanas, y colear juntos si quieren, o les puedo contestar preguntas. Estoy a su disposición. No, creo que está muy bien. Muchas gracias por la aclaración. A mí me despejó muchas cosas, así que está bueno. Y creo que, no sé cómo lo tenían pensado ustedes, pero por lo que te escuché decir, lo único que queda es en principio, una charla más sobre las queries sobre Prometheus, ¿no? Más adelante. La idea era hacer otra charla, sí, más orientada a operaciones, que sea qué hacer con los datos que tenemos. Esto, yo les quería mostrar es cómo generamos los datos, cómo los presentamos, cómo se los mandamos a Prometheus. Ahora, lo otro que falta es cómo manejamos los datos, porque tenemos millones y millones y millones de datos en la base de datos, pero ahora el desafío es qué hacemos con ellos. Entonces, sí, la idea es la siguiente charla, es cómo hacemos queries, cómo generamos un gráfico, un dashboard, y todo eso. Que también tiene su complicación, porque el lenguaje de query de Prometheus es complejo, es Turing completo, de hecho. Con lo cual puede ser tan complicado como se les ocurra. Y está bueno, pero bueno, cuesta un poquito aprenderlo. Así que ahí quería dedicar también una hora y media a mostrar un poco cómo se usa. Bueno, genial, muchas gracias. Y eso va a ser bastante útil para después. Así que cuando la tengas, la escuchamos. Sí, bueno, será básicamente un poco como esta, así desorganizado, mostrándoles hands-on, haciendo cosas. Le va a servir a Gaby, ¿no? La otra. Sí, claro, la porque idea Gaby, es que sea... Gaby se metió en esta y Sí, me parece que era sí, más para la seguramente otra. no le interesó, no le habrá interesado la muchísimo. que va a beneficiar a Gaby es la de scripting. Claro. Pero, o sea, a todos les puede interesar porque es trabajando con estos mismos datos, cómo usarlos. Entonces, también sirve cuando estás desarrollando, entender cómo se usan luego y también cómo probar y todo eso. Y, no sé, tanto a vos, Juan, como Maxi, que están laburando mucho en operaciones, en ver cómo están las cosas, va a ser útil para hacer cosas nuevas, porque hasta ahora estamos usando dashboards que ya existían o que yo armé. Pues Maxi fue creando algunos, Javi fue creando otros, y bueno, la gracia es que cualquiera puede ir a Grafana y empezar a hacerse su dashboard con lo que necesita. Para eso está. Bueno, muchas gracias, Tina, y nada, nos vemos en la próxima charla entonces. Bueno, ojalá que les haya servido. Sí, mucho. Gracias por haber venido. Gracias. Chao, chao. Gracias, chicos. Adiós. Adiós. Adiós.